como hoy, 18 de septiembre, nació el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, héroe nacional e ideólogo militar de la Revolución de Abril. Y el 19 de mayo de 1965, a solo 4 días de su retorno del exilio forzoso, muere a los 30 años de edad, asesinado por las tropas norteamericanas cuando iba rumbo al Palacio Nacional. Dejó una viuda valiente e histórica, doña Arlet Fernández, y 5 hijos que crecieron sin su padre. En el día de ayer, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este le hizo un homenaje en la avenida que lleva su nombre, en la plaza que será el Paseo de la Historia, develando una estatua, el tanque con el que en el 62 logró devolver el gobierno que daría el inicio a las elecciones democráticas para devolver al presidente Juan Bosch, que había sido derrocado, y también un niño saludándolo. Vamos a ver esto que hicimos y felicitar, por supuesto, a Manuel Jiménez, a la vicealcaldesa y a todo el equipo que trabajó en la organización de este homenaje, donde estuvieron las Fuerzas Armadas, la Armada, donde estuvieron representados los constitucionalistas y todas las personas que siguen honrando la historia. Veamos. Soldado del pueblo, Rafael Tomás, con su muchacha de acero, eso y mucho más. Amor y fuego a la vez, dos amantes una eternidad. Amor y fuego a la vez, dos amantes una eternidad. Amor y fuego a la vez, dos amantes una eternidad. Érase una vez, existió un coronel, padre, hijo, esposo, él fue. Joven soñador, el deber lo llamó, y al sufragar sus deudas, una bala lo alcanzó. No escogiste la guerra ni liderar la revolución. Soldado de mi corazón, me dejaste ayer, sola siempre estoy. Adiós. Hermoso. La verdad que fue hermoso. Y con nosotros hoy, 2 de sus hijos, Ludovino e Ingrid Fernández. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. La verdad es que yo no me imagino estar en los zapatos de los hijos de un héroe nacional, que ustedes dejaron de ver siendo muy pequeñitos. Ahí está Ingrid con los ojos hechos mar de lágrimas. Es que es difícil para nosotros hablar y escuchar sin emocionarse. Todo lo que sacrificó el coronel, incluyendo, y quizás lo más importante, su familia. Y mi pregunta es, cuando ustedes reciben un homenaje de este tipo, se sienten orgullosos, me imagino, pero alguna vez se preguntaron por qué papá tuvo que hacer esto, y si ustedes recuerdan algo de papá. Yo estaba muy pequeña, yo no recuerdo absolutamente nada. Yo sí te puedo hablar de mami, de toda la historia, todo lo que ella vivió, todo lo que nosotras... ¿Pero alguna vez te preguntaste eso? ¿Por qué papá tuvo que entregar su vida y mira lo que ha pasado y después? No, para nada, porque mami siempre nos hablaba de mi papá con una certeza de que lo que él había hecho era lo que correcto. Y para nosotros eso fue como decirnos que, o sea, sentir ese orgullo es un legado tan maravilloso que tú no, o sea, al contrario, tú dices, pero es que yo hubiera querido conocerlo. Un hombre así, me hubiera encantado Cualquiera. conocerlo, porque es algo increíble. O sea, tú te pones a ver, no fue yo creo que un sacrificio que él hizo. O sea, él estaba convencido. Era su
Exacto, era su propósito Exacto. de vida militar y de vida personal. Ludovino, ¿tú lo recuerdas? Muy poco, imágenes. Yo tenía 6 años cuando él murió. Y siendo un militar y viviendo unos momentos, unos tiempos tan convulsos, no estaba tanto en casa. Sin embargo, los fines de semana sí nos los dedicaba mucho. Por ejemplo, a mí me enseñó la idea del camping. Los fines de semana nos llevaba o a un río o a una playa y compartía mucho con nosotros. Pero yo no te puedo decir, recuerdo su risa, que era estridente, tenía un gran sentido del humor, pero recuerdo solo imágenes. Pero era muy joven y según lo que se ha rescatado en la historia, los propios testimonios de la madre de ustedes, que se nos fue hace 3 años, una persona que yo quería muchísimo, que es una mujer bastante fuerte, doña Arlete. Valiente. Reveló algunas de las cartas, incluso hay una carta emblemática de ese mayo del 65, donde él se despide de ella y le ratifica su compromiso. Le dice, yo te he dicho a ti ya que hay personas que tienen su destino y el mío es morir por la patria. O sea, él tenía la decisión, con apenas 30 años, de entregar su vida a la constitucionalidad y a la institucionalidad democrática de su país. Y por eso se forjó, no solamente en el campo de la milicia, sino también con esa cercanía con el profesor Juan Bosch, luego de una dictadura. Eran momentos muy difíciles, ustedes estaban muy pequeños. Pero cuando hubo esa interrupción en ese proceso, ¿cómo fue la vida de ustedes a partir de esa tragedia y de la tragedia personal, pero también de lo que se está viviendo en República Dominicana socialmente? Porque crecieron en esa etapa. Mi madre fue una mujer tan extraordinaria que yo nunca vi tristeza en mi casa. Nunca. Wow. Nosotros tuvimos una niñez feliz entre familia, mucho apoyo familiar. Mi tío Martín, tío Mario, tía Alma, mis abuelos, César, Marta. O sea, era una familia Los muy arroparon. unida. ¿Perdón? Los arroparon a todos Sí, ustedes. sí, nos dieron mucho apoyo. De hecho, por muchísimos años vivíamos 2 y 3 familias en la misma casa. O sea, tuvimos muchos padres y muchas madres. O sea, nosotros nos Ah, sentimos. Qué maravilla. Y o sea, para que tú veas, mami, fue una mujer que vivió muchas situaciones difíciles. Sí, claro. Y 5 nosotros hijos. nunca, o sea, mami en mi casa la ametrallaron. Mami con 5 niños Más de chiquitos. una vez. Fuimos allanados. Y mami nunca vimos una actitud ni de miedo, ni de Nunca ni con tuvieron lágrimas en temor. los ojos. Ustedes no se recuerdan con temor, Para con nada. nada. Una Él- seguridad. Que, Él le dejó dicho a ella, yo no dejo nada, si me pasa algo, te toca a ti criar a mis hijos, a nuestros hijos, en los mismos valores que nosotros hemos defendido. Nosotros no dejamos, yo no les dejo nada, sé que vas a pasar trabajo. O sea, él estaba dispuesto a todo por la patria. Por eso quiero que hagamos un poquito de énfasis en él. Porque yo hice una encuesta hoy y he ido preguntando en todos estos días. Y hay mucha gente que desconoce. Hablan de Camaño, hablan de muchos otros héroes, pero no hablan de Rafael Tomás Fernández Domínguez. Rafael Fernández Domínguez, a él no le gustaba la palabra, el nombre Tomás, tengo entendido. Esos 5 hijos, bien, dejó ese legado. Uno de ellos ya no está, son 4. Pero vamos a hacer un pequeño recuento de esa vida militar y personal para las nuevas generaciones. Él era hijo de Ludovino Fernández. Ludovino Fernández fue en varias ocasiones jefe de la policía en el gobierno de Trujillo. Era militar, fue un hombre conocido por ser una persona dura, muy dura. No vamos a entrar en detalles porque es el abuelo de ustedes, de hecho tú llevas su nombre. Su hijo tuvo 28 hijos. Su hijo, Rafael Tomás, escogió la carrera militar como otros, pero él no quería, él quería que siguiera los estudios. Correcto. Siendo formado como militar dentro del régimen de Trujillo, viniendo de un padre que de alguna forma tuvo una influencia, que era adepto al régimen de Trujillo y servía y era brazo importante del régimen de Trujillo, ¿cómo se forja un hombre militar con ideales democráticos capaz de dar su vida para proteger al pueblo y defender el derecho del pueblo a elegir luego de la tiranía? ¿Cómo? ¿De dónde viene? Mira, mi padre tenía la carrera militar como vocación, no hay duda. De hecho, se le define como un hombre militar. Se estudió mucho. La Academia Militar Batalla Las Carreras
ya funcionaba con profesores extranjeros de otro nivel, ya con una mentalidad más democrática, más abierta, más moderna. Mi padre hizo varios estudios fuera, se ilustró mucho. Martín, mi tío, nos cuenta que ellos leían muchos libros y los intercambiaban, y que cuando mi padre viajaba traía libros que estaban prohibidos aquí y los traía escondidos para leerlos. Él se ilustró, pero lo increíble es que con tan poco tiempo de vida tuviera una proyección política, social, militar tan amplia, tan clara. Para mí y para muchos otros fue un iluminado. Totalmente, y fue una persona que se vinculó precisamente con la honorabilidad, con hacer una carrera militar hasta cierto punto inmaculada. Sí. Hizo un compromiso democrático siendo hijo de una persona muy connotada que pertenecía al régimen, precisamente que en ese momento era manejado por Trujillo. Y hay algo muy importante, yo creo que el profesor Juan Bosch siempre relataba algunas de las conversaciones que sostenía con él y los acercamientos primeros que tuvo, precisamente donde el mismo coronel Fernández Domínguez se le acercó primero al profesor Juan Bosch para ponerse a la disposición de que iba a ser el presidente y luego para decirle que había un golpe militar que se estaba gestando, pero que él ya estaba trabajando para enfrentar ese golpe militar con 12 militares más, pero que lo iban a hacer posible. Eso era parte de lo soñador que era Pero dentro de ese mismo antes camino. del 63, desde el mismo 62, cuando Echavarría, jefe de las Fuerzas Armadas, cogió preso a la Junta y puso la Junta Cívico-Militar, cogió preso al grupo que estaba gobernando después, al Consejo de Estado, después Sí. de él. Lo arrestó y volvió a ponerlos y puso Bonelli para organizar las elecciones donde ganó Juan Bosch. Sí, pero ojo, Con 27 añitos. Con tú 27 dijiste años. la palabra soñador. Sí, el coronel era un idealista. Un idealista. Pero llevaba a los hechos Sí. las ideas. Así es. Porque Y no eso le que tú temblaba el dijiste del pulso. 62, lo del 65. Es una frescura. No, porque lo llevó a los hechos. Wow. Y él dijo, esto no puede ser, hay que resolverlo. Y déjame decirte, en el 62, la liberación del Consejo de Estado, para mí fue una de las acciones más importantes de todo ese tiempo. Claro. Porque si no, hoy yo no sé dónde estuviéramos. Exactamente. Si él no hace eso ese día. Exactamente. Porque todo el poder estaba en manos de Rodríguez Echavarría. Totalmente. Y todos los otros militares, que eran Totalmente. amigos de él, igual que mi padre, no hicieron nada. Él escribió a Camaño una carta. Él fue, señores, este joven coronel de las Fuerzas Armadas y luego del aire, de lo que llamamos Fuerza Aérea. La de Fuerza Aérea, que tenía otro nombre en esa época. Exacto. Ese joven militar fue que le dijo a Camaño, lo invitó a que se uniera para recuperar Él fue. el gobierno electo constitucionalmente de Juan Bosch. Le dijo, tengo los militares, pero él dijo una frase ahí que a mí me impresionó. O sea, le dijo, si tú quieres, porque eran compadres, amigos de toda la vida, únete. Si no, pues te uniremos después, cuando todo triunfe. llamaremos Pero a colaborar. Te llamaremos, Él fue el te gestor del llamaremos. movimiento Pero él dijo constitucional, algo. el líder. Seremos el primer país de América que le devuelva al pueblo, que los militares le devuelvan al pueblo lo que los militares le quitaron, porque fueron sus compañeros militares que Claro. le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch. O sea, eso fue extraordinario. ¿Por qué ustedes creen que su padre ha sido reconocido y ha sido enseñado a las diferentes generaciones en toda su extensión y en toda su importancia como líder de ese movimiento constitucionalista dentro de la milicia? O sea, del ideador, del gestor. No, eso comenzó después. En los 12 años de Balaguer no se hablaba de eso, era Claro que no. prohibido. Después, poco a poco y cada vez más. Yo creo que faltan todavía años para que esa historia se escriba y se cuente con claridad. Pero ya ha habido un cambio al respecto, ya la gente conoce, no solo al coronel, sino esa gesta, los hombres que se sacrificaron con él por eso. Ok. Pero y mucha gente me pregunta, ¿valió la pena el sacrificio? Sí. Oh, pero menos mal que un hombre como él tomó esas decisiones en ese momento. Y no fue él solo. Creo que ahora hay muchos más militares valiosos que antes, porque las cosas han cambiado, las enseñanzas han cambiado, los patrones, los principios han cambiado. Pero el coronel
Dicen que se adelantó a su tiempo, tal vez, pero menos mal. Qué bueno. Porque si no, imagínate, éramos todavía trujillistas en ese instante, todos los Así es. militares. Y la que habían milicia aquí. más que nada. O sea, Y no se rindió. Ok. Lo mandaron fuera del país y desde allá siguió como agregado Exactamente. militar para que no lo sacaran de la milicia y poder seguir luchando desde adentro. Exacto. Lo exiliaron, se exilió, fue un exilio Agregado forzoso. militar, sí, bueno, en España y Después, Chile. sí, después del derrocamiento del gobierno y estaba loco por volver porque incitó este movimiento revolucionario que se dio antes de que él pudiera volver. El 26 de abril, el 24 de abril, empieza y estalla la Revolución de Abril. Él vuelve el 15 de mayo. 14. El 14. Y 4 días después, o 5 días después, es asesinado ese día. No, muere en combate. En Muere en combate. Los norteamericanos le pusieron una emboscada. Sí, se puede decir que sí. ¿Cómo se recibió la supone familia? que- ¿Tú te Se supone acuerdas que de ellos no eso? sabían que estaban matando al coronel Fernández, Fernández Domínguez. Se dice- supone que no. Se supone que no, pero ellos sabían todo el que estaba ahí. Porque eran tres Parece que frentes se había eran tres filtrado frentes para una- entrar al exacto. palacio. Él iba al palacio a Pero tomar ya el no era una palacio. sorpresa. Ya no era una sorpresa. Porque no. era un golpe Sí. fuerte contra los Capochi anticonstitucionalistas. y Montejarán. Tomar el palacio. Claro. ¿Ustedes cómo recibieron la noticia? Yo no lo recuerdo. ¿Tú no recuerdas eso? ¿Tú no Pero recuerdas Juan a tu Bosch- madre? Juan No Bosch- vivíamos aquí. Vivíamos en Chile. Estaban Entonces, también en el Chile profesor con él. Bosch llamó a mi madre y se lo comunicó. Por El profesor supuesto. Bosch le dijo, mira, Se enteró 24 horas después cuando lo llamaron. sí, a Rafael lo mató una bala perdida. Y mi madre le dijo, es imposible que a Rafael lo haya matado una bala perdida. Y Juan Bosch le dijo, no, la verdad fue que murió en combate de tal manera. Vamos a decir algo muy bonito. Ok. Hombres como él no caen. Cayó una estrella. Ay, sí. Sí, eso Y él dijo lo siguiente, los militares no están para tumbar gobiernos elegidos por el pueblo. Caiga quien caiga, hay que defender la Constitución. Y eso lo dijo en el 63. Y dijo algo todavía mejor. Sería absurdo y criminal cerrar los oídos al clamor ahogado de millares de seres que sufren pisoteados por el hambre, la miseria y las injusticias, y sobre todo por el triste destino de nacer y vivir en una patria violada y traicionada por sus hijos privilegiados. Como dominicanos y en especial como militares, no podemos, no debemos quedar indiferentes ante la llamada de la patria. Ella y la historia nos juzgarán. Todo eso lo dijo un muchacho de 30 años. Y Mira, gracias a él... Otra cosa, con respecto a lo que tú acabas de decir, todo el mundo me dice, los familiares, que era muy sensible, que si él veía a una persona pobre pasando Sufriendo. trabajo, él iba, lo ayudaba, ¿qué te pasa? O sea, tenía una sensibilidad Wow. que también lo llevó a ese tipo de decisiones. Cuando regresemos de la pausa, tenemos con nosotros a Ángel Fernández, familiar también Sí. de ustedes, y director musical de la orquesta de Marc Anthony. Él le dedicó esta canción no solamente al coronel, sino también a su esposa, y la vamos a conocer cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos.